Bien, buenas tardes con todos. Por favor, quisiera saber si se escucha el audio. Por favor, confirmen, ¿se escucha el audio? Sí. Bien, a ver, antes que nada, buenas tardes con todos. Antes que nada, antes de empezar la sesión del día de hoy de teoría, vamos les voy a mostrar el link que he creado, donde se encuentra publicado la evaluación de desempeño. Es decir, el trabajo este que vale 5% de la nota final y que ustedes van a tener que presentar a más tardar la próxima semana. Sí, es grupal. Son los mismos grupos del trabajo final, ¿de acuerdo? Para no confundirnos, para no hacer de nuevo una nueva distribución. Son los mismos. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, en la información general de mi curso, ¿no? Perdón, aquí en los anuncios, este, los grupos que ustedes me dieron, ¿no? Las franjas horarias, los grupos. Entonces, si hubiera algún cambio en estos grupos, entonces ustedes, por favor, el delegado, no sé, me pasa la voz, pero básicamente serían los mismos grupos que ustedes formaron para el trabajo parcial, ¿de acuerdo? Y esos también van a ser los mismos grupos para el trabajo final, ¿ya? Entonces, el delegado, cualquier cosa, por favor me avisa. Tenemos todavía clase el día de mañana, esta semana, entonces, a más tardar mañana me avisan cualquier cambio, cualquier este, eh, impasse, ¿no? Cualquier inconveniente que hubiera habido, de repente alguien se ha retirado, ¿no?, del grupo o algo pasado, ¿no? Eh, que yo sepa, bueno, eso mejor lo saben ustedes. Yo, digamos, eso se actualiza, me parece, en el sistema. Em, tendría que entrar yo a consultar en el sistema, ¿no? Pero ustedes traten ustedes tienen, digamos, su grupo de WhatsApp, ¿no? Donde se pueden comunicar entre ustedes. em, Comuníquense en su grupo, si es que todos continúan, si es que nadie tiene pensado retirarse, ¿no? Entonces, de esa manera ya validan ustedes que los integrantes de su grupo, ¿no? Si hubiera algún problema, por ejemplo, aquí son, por cada grupo, son 4, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, si es que se ha retirado uno, de repente con 3 podrían, digamos, continuar, ¿no? Pero ya si son 2, de repente entonces de repente podrían unir a otros grupos, ¿no? Si es que son muy pocos. Eh, ¿Dónde está el PDF? Vamos a ver aquí en la unidad 3, ¿no? Perdón, en el link donde dice trabajo. Donde dice trabajo, al final dice DD, evaluación de desempeño, 5% nota final. Aquí está el archivo, ¿sí? Ahí está descargado ya. Em, sí, aquí está la fecha que ustedes tienen que presentar. Esta evaluación de desempeño. Vamos a leerlo juntos. Dice, fecha, no se olviden, es la próxima semana, hasta las 11 de la noche. ¿Sí? El viernes. Viernes de la próxima semana hasta las 11 de la noche como máximo. Objetivo. Es la evaluación de la competencia ABET número 5 de trabajo en equipo de ustedes, ¿no? Entonces, según el sílabo del curso, se refiere a que el estudiante trabaja efectivamente en un equipo, cuyos miembros juntos proporcionan liderazgo, crea un entorno colaborativo e inclusivo, y establece metas, planifica tareas y cumple objetivos. Este es el criterio con el cual se les va a evaluar, ¿no? Esta competencia, que tiene un 5% de la nota final, se evaluará mediante un reporte de trabajo en equipo, que es el instrumento de evaluación que está relacionado con el trabajo final, ¿no? Entonces, está relacionado este trabajo de evaluación de desempeño de la competencia ABET, de trabajo en equipo, con el trabajo final. ¿Qué significa? A los primeros, eh, eh,
los primeros puntos que se les va a pedir que ustedes investiguen son puntos teóricos que, si bien están relacionados con el trabajo que ustedes van a realizar, porque aquí se les pide, por ejemplo, que expliquen una metodología de trabajo, ¿no? Cuatro técnicas, dicen, perdón, investigar y describir técnicas, cuatro técnicas de metodología de trabajo en equipo, en una empresa moderna, para el desarrollo de proyectos, ¿no? Poner ejemplos, ¿no? Citar dos fuentes bibliográficas en modo APA, de acuerdo al formato de la UPC, ¿no? Ver online, manual online, la primera cita es un manual para hacer citas bibliográficas. Entonces, esto también se les va a evaluar, que ustedes citen en el texto y referencien al final la bibliografía que han usado. Entonces, esto, por ejemplo, estos puntos A.1, ¿no? Y A.2, em, este, digamos, ustedes pueden ya ir avanzándolos eh, en base a, bueno, el trabajo en sí, yo el día de mañana se lo estaría entregando, el trabajo en sí, de las preguntas, ¿no? Del trabajo final. Pero, por ejemplo, estos puntos, hay puntos de teoría, de investigación, de metodología de trabajo en equipo, em, este, ¿no? Que ustedes ya podrían ir investigando, por ejemplo, de repente hoy día, ¿no? Ya ir em, eh, planeando, ir eh, reuniéndose con los miembros de su equipo y de repente distribuirse estas partes que son iniciales que son de teoría, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otras partes de teoría, por ejemplo, la C1 dice investigar y describir qué es un diagrama de Gantt, sus partes, sus tipos y usos, ¿no? Citar al menos dos fuentes, ¿no? Entonces, la C1 y la A1, estas dos preguntas son preguntas de teoría, que ustedes pueden ya ir avanzando, por ejemplo, sin necesidad de tener el trabajo. Por supuesto que después, en las siguientes preguntas, ustedes van a aplicar ese conocimiento de las técnicas em, de trabajo en equipo, ¿no? El concepto de el diagrama de Gantt. Aquí también tienen investigar y describir qué es un tablero de actividades Scrum, ¿no? Scrum, tipos, partes y usos. Scrum es un tablero de actividades que se usa bastante para el desarrollo de proyectos de sistemas, ¿no? Por ejemplo, se usa bastante en proyectos de desarrollo de software, por ejemplo. Entonces, la idea es que ustedes investiguen y describen, ¿no? Entonces, A1, B1, C1, este, D1 son, em, son investigaciones teóricas que ustedes tienen que hacer sobre algunas metodologías de trabajo en equipo y herramientas para poder planificar ese trabajo en equipo y llevar la cuenta de cómo van avanzando. Entonces, el diagrama de Gantt es más una herramienta de planificación, porque todo es a futuro, mientras que el de actividades Scrum es más una herramienta de seguimiento, porque ahí ustedes lo que hacen es van anotando en ese tablero, eh, por ejemplo, si dividen el proyecto en tres partes, digamos, en cada parte, en tres tableros, diseñan tres tableros, ustedes especifican, como si fuera una foto, cuál es el estado actual en ese momento del proyecto, ¿no? Entonces, repito, el diagrama de Gantt es más como una herramienta de planificación para el futuro, mientras que el tablero de actividades Scrum es un poco más detallado y es una herramienta más de de visualización del estado actual del proyecto, de qué objetivos se han cumplido y qué objetivos faltan por cumplir, ¿no? Entonces, ustedes tienen que investigar sobre esto, describirlo, ¿no? Tipos, partes y usos, citar al menos dos fuentes, les piden aquí, ¿no? Y ya cuando tengan el trabajo en sí, ya van a aplicar, ¿no? Por ejemplo, aquí en A.2
describen las técnicas del trabajo en equipo que ustedes van a seguir, ¿no? Van escogido. En el B presentan una tabla donde indican el porcentaje de participación de cada integrante del equipo, ¿no? Actual y proyectado, claro, porque digamos, ustedes van a presentar esto la próxima semana, pero el trabajo lo tienen que presentar la semana 16. Entonces la semana 14, estamos en la 13, la 14 lo presentan al final de la 14, entonces hasta donde hayan avanzado, ¿no? Hasta la final de la 14 y lo proyectado, es decir, todo hasta la semana 16, ¿no? Es la proyección. Em, Igual aquí, ¿no? Bueno, lo del diagrama de Gantt sí lo pueden hacer desde el inicio porque es un diagrama de planificación. Y el Scrum sí va a haber una parte que es real, ¿no? Hasta donde si son por ejemplo tres, ¿no? Acá se les pide tres, si no me equivoco, sí. Sí, tres tablas, ¿no? Tres tablas, tres tableros de Scrum al inicio, a la mitad y al final, ¿no? Al inicio y a la mitad son ustedes lo pueden hacer, ¿no? Pero ya al final del proyecto ya es una proyección, va a ser una proyección de cómo piensan ustedes, ¿no? Más, digamos, esta parte como, por supuesto, lo ideal es que se entregue el tablero Scrum el mismo día que se entrega el trabajo, en la semana 16, pero debido a que, de acuerdo al sílabus, nos piden que ustedes entreguen los trabajos con anticipación para que no se les acumulen las tareas, entonces sería, digamos, ya un poco más eh, este, más de práctica, perdón, de proyección del trabajo, ¿no? Para que ustedes más que nada aprendan a qué se refiere la herramienta, ¿no? Y el uso de la herramienta. Y ya, bueno, por supuesto, ya cuando se les encargue en algún trabajo ya algo más realista, entonces ya sepan cómo usarla, ¿no? La idea es que ustedes se inicien en la utilización de estas herramientas. Entonces, tres tablas que indiquen el progreso, uno real y dos reales, ¿no? Y el otro, el último, proyectado, ¿no? Indicando las fechas respectivas, ¿sí? Indicar el nombre de las personas encargadas de cada tarea, ¿no? Presentar una proyección, plan de actividades pendientes, esa parte para el último tablero, ¿no? Igual ponen su bibliografía, sus citas bibliográficas, mínimo dos, ¿no? Dos fuentes bibliográficas. ¿Sí? Entonces, esto ya queda para que ustedes ya tienen su fecha, para que ustedes lo presenten. ¿Sí? Y el formato de presentación también está publicado ahí, ¿no? El formato de presentación es, ¿no? El requerimiento, ¿no? Cada uno de los ítems. Ustedes ponen aquí el nombre y la respuesta que ustedes, ¿no? Dice aquí también, inclusive, no se olviden de cualquier tabla, cualquier gráfico citados en formato APA de la UPC, ¿sí? No se olviden en cuál es el formato del UPC. Ustedes tienen que, hay un manual que se llama em, mi primera, o la primera, ¿no? La primera cita se llama, de la UPC, que ustedes pueden encontrar en internet, ¿no? Ponen la primera cita, ¿no? Del UPC, y ahí van a encontrar, ¿no? La guía para las referencias bibliográficas, ¿no? Y lo descargan. Entonces, está en un repositorio acá de la UPC. Yo tengo un resumen del formato APA, que es el que ustedes tienen que utilizar. O sea, también los voy a compartir. Sí, permítanme buscarlo. Está entre mis correos electrónicos. Es un resumen de esta guía, ya para que sea de repente más fácil para ustedes leerla, porque la guía es más amplia. A veces hay cosas que no las van a usar de inmediato, ¿no? Van a usarlo de repente en el futuro, pero para este trabajo de repente no es tan urgente que lo sepan. Entonces, ese resumen lo voy a buscar, ¿sí? En un tiempo y yo más tarde lo publico ahí también para que ustedes lo tengan y sepan y puedan avanzar más rápido. Deben tener la información del trabajo. Así como les decía, em, hay una parte, ¿no? Teórica en donde pueden ir avanzando sin necesidad. Hay una parte investigativa de ustedes investigan los métodos, eh, de trabajo en equipo, ¿sí? Investigan sobre los conceptos de diagrama de Gantt, ¿no? Partes, tipos de usos y conceptos de las actividades Scrum. Es decir, ya se van empapando del conocimiento de esas herramientas, de los conceptos
a qué se refiere, cómo funciona, cómo se usa, ¿no? Estas partes, por ejemplo, no necesitan ustedes tener a la mano el trabajo final, ¿no? El A1, C1 y D1, que son de investigación bibliográfica, no necesitan ustedes tener el trabajo en sí. En donde sí necesitan es en el resto, ¿no? La parte ya de aplicación, en donde ustedes van a ya poner utilizar el diagrama en sí y poner ya sus datos, ¿no? Y sus datos, las fechas, ya del proyecto y planificar, ¿no? Entonces, se lo estoy dando, como les digo, hoy día para que de repente ya puedan irse distribuyendo las tareas, ¿no? De, por lo menos estas partes teóricas, de la 1, C1 y D1, puedan irse comunicando con sus compañeros y ya en la mañana, por ejemplo, ya me dicen, profesor, este compañero, no sé, de repente ha salido de viaje, ya no va a continuar, o ha pasado algo en el grupo, ¿no? O ya no me puedo contactar, no sé, algo, ¿no? Entonces, cualquier cosa, ya para que tengan tiempo de decirme el día de mañana, o si no, ya queda, ¿no? Queda los mismos grupos que fueron establecidos junto con el delegado y junto con ustedes para el trabajo parcial. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Quisiera saber, ¿quedó clara la explicación? Sí, ok, bien. Entonces, sí, les estaría entregando lo del final para que ya también puedan ir avanzando. Bien, bueno, todavía tenemos tiempo el día de mañana para contactarnos. Esto entonces ya lo cierro. Cerramos este tema, ¿sí? Y ya acuérdense también, la próxima semana es el, la semana 14 hay dos temas. Semana 14 tienen ustedes la entrega de la DD, ¿no? La DD, entrega DD, el viernes, ¿no? El viernes, hasta la medianoche, hasta las 11 de la noche le he puesto, 11 p.m. ¿Sí? Y tienen también en la segunda clase, ¿sí? La semana 14 también tienen la segunda clase, tienen ustedes la PC3, ¿sí? O sea, el miércoles de la próxima semana, ¿no? Miércoles de la próxima semana tienen ustedes la PC3. Entonces, no se olviden, esto ya hoy día y mañana vamos a continuar con esos temas hemos estado viendo, por ejemplo, promedios estadísticos de dos variables. Vamos a ver hoy día la parte de funciones o transformaciones de una función densidad de probabilidad para una variable, ¿no? Y también para dos variables, hoy día y mañana, ¿no? Entre esos días. Y para que el día martes, por ejemplo, de repente podemos hacer algunos ejercicios de repaso, ¿no? Y ya el miércoles estén listos para dar su PC3. Y, ¿no? Eso es la semana 14, ¿no? El viernes entregan su DDD, ¿no? Y ya en la semana 15, bueno, vamos a entrar al tema de procesos estocásticos, que es el último tema del curso, pero eso básicamente, bueno, serviría como conceptos para que ustedes puedan conocer como una introducción este tipo de procesos. em, para que puedan de repente resolver con un mayor criterio el trabajo y también para los que va a ser parte, para los que van a dar el examen de recuperación, ¿no? Entonces, porque el examen de recuperación abarca todos los temas del curso. Entonces, y también para el examen de entrada del próximo curso que ustedes van a llevar, ¿no? O sea, hay un examen, ¿se acuerdan que siempre hay un examen de entrada de los cursos prerequisitos? Así como tuvieron ahora este semestre, el próximo semestre van a tener para el siguiente curso. Entonces también de repente está en la libertad del profesor de tomarles esos temas. Entonces tienen que seguir asistiendo a las clases y seguir igual, como si fueran
clases, digamos, de temas del curso, porque lo son, ¿no? Entonces, tienen que, tienen que aprenderlos. ¿De acuerdo? De todas maneras, en algún momento les van a estar evaluando. Bien, entonces, quisiera saber si hasta acá me están siguiendo las explicaciones. Sí, ok, todo conforme. Bien, entonces vamos a ya cerrar estos temas y vamos a empezar con la clase del día de hoy. ¿No? Vamos a ver. Sí, vamos a continuar con uno de los ejercicios que nos quedamos, que quedó pendiente de terminar la clase pasada. Si no me equivoco, habíamos acá, este, anotaciones. Hoy estamos a 9 de noviembre, ¿no? No, permítame dónde nos quedamos la clase pasada en el ejercicio. Ujú. Habíamos hecho la continuación, vamos a poner aquí, continuación del ejercicio, del último ejercicio, en donde se les pedía a ustedes hallar la correlación de X e Y, ¿no? Que es la esperanza, ¿no? De X por Y, ¿no? Este, de, em, de dos variables aleatorias, X e Y, que cumplían con esta función densidad, si se acuerdan, esta función densidad, la que se parecía a la carpa de circo, ¿no? Esta de aquí, ¿no? Y que era, tenía esta forma, ¿no? 1/12 e a la menos x/4 menos y/3, ¿no? U de x, u de y, ¿no? Es decir, para x e y mayor o igual que 0, ¿no? Y se acuerdan que, ¿no? Era una superficie así, ¿no? La función densidad. Habíamos visto que x e y eran independientes, ¿no? Y eso lo habíamos demostrado antes, ¿no? X e y eran independientes. Entonces, habíamos demostrado que la correlación de x y, ¿no? La esperanza de x por y, esa es la correlación, era igual al producto de las medias, esperanza de x por esperanza de y, ¿de acuerdo? Y lo que hacíamos era, entonces, hallar estas esperanzas, ¿no? Estas medias, ¿no? Entonces, la media no viene a ser más que eh, la integral, ¿no? Esta, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Esperanza de x viene a ser la integral de 0 a infinito de x por la función densidad diferencial de x y la esperanza de y, la integral de 0 a infinito. ¿Por qué 0 a infinito? Porque empieza en 0, 0, esta función densidad, ¿no? 0 a infinito y la función densidad diferencial de x, ¿no? Em, Esto era la integral, ¿no? De 0 a infinito acuérdense que habíamos esta x, f sub x era, ya lo habíamos hallado la función
marginal en X, un cuarto e a la menos X sobre 4, diferencial de X. Y habíamos hallado aquí también la función marginal de Y, que era un tercio a la menos Y sobre 3, ¿no? Diferencial de Y, ¿no? Y nos tiene que dar acá dos valores y al final el producto. Ustedes acá, bueno, esto lo pueden integrar utilizando Wolfram Alpha, sus calculadoras integrales o digamos a mano, bueno, con sus conocimientos que ustedes tienen. Al final les debe dar 12, es decir, esperanza de X, ¿no? Por esperanza de Y, les debe dar 12. ¿Sí? Este valor va a ser igual a la correlación, ¿no? La esperanza de X por Y, que es la correlación de X por Y, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema del ejercicio. Ustedes ahí terminaba, ¿no? Es lo que les pedían ayer, la correlación. Entonces, conociendo el hecho de que eran independientes X y Y, se podía simplificar la correlación, ¿no? De esta manera. No había necesidad de utilizar la fórmula general de la correlación en donde es doble integral, ¿no? Por la función densidad conjunta, ¿no? Y no es necesario, ya teníamos conocimiento de que eran independientes. Luego de esto vamos a entrar al tema de la covarianza. Covarianza, ¿sí? Eh, la covarianza de dos variables aleatorias se define de la siguiente manera. COV, esta es la nomenclatura, el COV de x, y es la esperanza de el producto de las diferencias de x, eh, la distancia con respecto a su media, y de y, pero normalizado, es decir, restándole la media de y. Es decir, estoy multiplicando las distancias de cada una de las variables con respecto a sus respectivas medias. ¿De acuerdo? Acuérdense, la varianza era la esperanza de x, ¿no? De la variable menos su media todo al cuadrado. Aquí es el producto. La covarianza es un producto de estas diferencias de cada una de las variables con su media. ¿Qué sucede si, por ejemplo, si la media de x es 0 y la media de y es 0? Es decir, ambas medias de ambas variables son 0. Entonces la covarianza se transforma en la correlación, ¿no? La correlación. Entonces es como la varianza, como si la varianza fuera una correlación, pero normalizada con respecto a las medias de cada una de las variables, ¿no? Y esto se puede expresar para el caso discreto y para el caso continuo, ¿no? En el caso discreto tenemos nosotros lo siguiente, tenemos que multiplicar cada uno de los valores de x, ¿no? Restado de su media por cada uno de los valores de y restado de su media. Y ponderarlo, multiplicarlo por el valor en ese punto x, y, ¿no? X sub y sub j. Y este es para el caso discreto. Para el caso discreto. Y para el caso continuo, variables continuas, tenemos las integrales, ¿no? De menos infinito a infinito, ¿no? Es análogo. Igual, multiplicamos x menos la media, y menos la media. Y aquí, como es continuo, entonces tenemos la función densidad conjunta. La función densidad conjunta. Y que representa, es como si fuera un diferencial, ¿no? De probabilidad de x sub y, y sub j, ¿no? Que al integrarla ya se convierte en probabilidad, ¿no? Entonces es el mismo concepto, solamente aplicado al caso continuo. Em, Vamos a ver ahora algunas relaciones entre covarianza, ¿no? y media. ¿Cómo es que vamos a ver? Hay algunas identidades, ¿no? Esta expresión de covarianza se puede simplificar. Sí, se puede simplificar. Entonces, tenemos lo siguiente, covarianza de x, y, ¿no? Va a ser igual a
la esperanza, fíjense, siguiendo la definición, vamos a multiplicar término por término, ¿no? X por Y menos X Y barra menos X barra Y más X barra Y barra. ¿Sí? Eso lo vamos a poner aquí. Esperanza XY menos XY barra menos X barra Y más X barra Y barra, ¿no? X barra Y barra significa la media de X, ¿no? Y de Y. Aquí entonces, esta E es un operador esperanza. Entonces, acuérdense, indica promedio. Acuérdense, la esperanza de X es la integral de X por su función densidad, ¿no? Entonces, la esperanza de todo esto vendría a ser el, esta función, ¿no? Integrada de menos infinito a infinito multiplicada por la función conjunta de X e Y. Entonces, como es un operador lineal, es una integral, entonces yo puedo hacerla ingresar dentro del corchete. Es decir, voy a operar en cada uno de los elementos, de cada uno de los términos de esta ecuación. Entonces, puedo hacer de esta manera, esperanza, hacerlo ingresar, esperanza de xy, menos la esperanza de x y barra, ¿sí? Menos esperanza de x barra y, más esperanza de x barra y barra. ¿Sí? Em, si nos damos cuenta aquí, el primer término es la correlación de x, y, ¿no? Esperanza de x, y. El segundo lo fíjense, y barra es una constante, ¿no? Como E es una integral, entonces puede salir la constante fuera de la integral, ¿no? Y barra, esperanza de x. Menos x barra sale fuera de la integral, esperanza de y. Más esperanza de una constante. Esperanza de una constante es la misma constante, ¿no? X barra y barra. Porque es como si los dos la sacáramos fuera de la integral, ¿no? Y em, al final me da la integral de la función densidad conjunta, que eh, toda la integral de la función densidad es 1, acuérdense, ¿no? Entonces, cada vez que yo estoy ingresando esto, ¿no? para que tengan un poquito más digamos, lo que estoy haciendo es la integral de menos infinito a infinito, ¿no? Infinito a infinito, de este producto, ¿no? Por ejemplo, por la función conjunta, diferencial de x, diferencial de y, ¿no? Estos dos van a salir fuera de la integral, ¿de acuerdo? Que son estos dos de acá. Y toda la integral final, acuérdense, integral de la función de densidad, que es el volumen, me va a dar 1. Entonces solamente queda la constante. Igual con el resto, ¿no? Con el resto, por eso es que sale una de ellas. Cuando es constante, sale, ¿no? Sale de la integral. Entonces, aquí tenemos esto de aquí, ¿sí? X barra y barra, ¿no? Tenemos aquí, esto aquí me va a salir corrección x y menos y barra, x barra, esperanza de x es x barra, es lo mismo, menos x barra y barra, más x barra y barra, ¿no? Y aquí se va a ir uno de los términos. Este de aquí, menos x barra y barra, más x barra y barra, ¿no? Se va, ¿sí? Y al final me queda lo siguiente, correlación de x, y, menos esperanza de x por la esperanza de y. Y esta viene a ser la covarianza de x, y. Entonces yo he expresado la covarianza en términos de la correlación y el producto
las medias de cada una de las variables. ¿Sí? Entonces, esta expresión es bastante útil a veces para simplificar los cálculos, ¿no? Si yo ya tengo la correlación y las medias, directamente puedo obtener la covarianza mediante esta expresión. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, me piden lo siguiente, por ejemplo, hallar la covarianza de x, y para la función densidad de los ejemplos anteriores, ¿no? Entonces, el ejemplo anterior era el siguiente, acuérdense, era el- la superficie, esta f sub x y, ¿no? La función de densidad conjunta, que tenía la forma de carpa de circo, ¿no? Este, esta de aquí, y eh, esta era, acuérdense, era doceavo, ¿no? E a la menos x sobre 4, e a la menos y sobre 3, ¿no? U de x, u de y, ¿no? Esta era la función. Si yo quiero hallar la covarianza, ¿cómo la hallo? Covarianza de x, y. Formalmente es integro, ¿no? De menos infinito a infinito. Aquí es de cero a infinito, porque antes de cero no hay nada que integrar. Eh, ¿Qué cosa me dice la covarianza? ¿Cuál es la definición de covarianza? X menos la media por y menos la media por la función densidad. Por la función densidad f sub x y de x, y diferencial de x, diferencial de y, ¿no? Donde este f sub x y viene a ser esta función, ¿de acuerdo? Em, sí, yo podría, claro, si no tuviera ningún dato, podría empezar a desarrollar toda esta integral, ¿no? Que es un poco larga. Otra manera es utilizar, otra manera es utilizar la expresión simplificada, ¿no? La expresión simplificada, ¿no? De la covarianza. ¿No? Acuérdense, la covarianza era aquí, esta expresión, ¿no? La correlación menos el producto de las medias, ¿no? Esto es para, independientemente si x e y son independientes, ¿no? No tiene nada que ser, digamos, para cualquier variable aleatoria. Siempre se cumple, entonces para cualquier variable, cualesquiera, así, cualesquiera variable aleatoria. Ya, x y. Siempre se cumple esa relación. Y la hemos mostrado aquí, ¿no? La covarianza en función de la correlación, ¿no? Entonces yo ya arriba, para el mismo ejemplo, yo ya había hallado la correlación, ¿sí? Aquí, ¿se acuerdan que hallamos la correlación? Nos daba 12, nos dio 12, ¿no? Y también, digamos, para poder resolver este ejemplo, habíamos tenido que hallar la esperanza, la media de x, ¿no? Y la media de y, ¿de acuerdo? La media de x y la media de y. Entonces, yo ya tengo todos los componentes. Tengo la correlación, la media de x y la media de y. Y con eso,
yo puedo hallar la covarianza. Tengo una covarianza de X, Y, es la correlación, ¿no?, menos el producto de las medias. ¿Sí? Esta era 12 menos, acá tendría que calcular, ¿no?, específicamente cuáles serán esos componentes, y deben tener aquí ustedes su resultado de covarianza. ¿Sí? A ver, de repente alguien en clase puede ayudar y animarse a resolver, ¿no?, estos valores, ¿no?, de la esperanza de X y de la esperanza de Y. A ver si puede ayudar, por favor. Eh, bien, esto con respecto, entonces ya hemos visto la correlación y la covarianza, ¿de acuerdo? Otro concepto, otro parámetro estadístico, otra medida estadística, otro promedio estadístico, es el coeficiente de correlación de Pearson. Ese es el otro coeficiente de correlación de Pearson. Pearson. Que se denota como un ρ, esta es una R griega, ρ, XY, igual a la covarianza dividido entre el producto de las desviaciones de estándar de X y Y. Esta es la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson. Acuérdense, la covarianza ya la hemos definido, la desviación estándar es sigma sub X es la raíz cuadrada de la varianza de X, ¿no? Y el sigma sub Y es la raíz cuadrada de la varianza de Y, ¿no? ¿Qué pasa si la media de X es 0, la media de Y es 0, la desviación estándar de X es 1 y la desviación estándar de Y es 1? Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson me va a dar igual a, acuérdense, cuando la covarianza se aplicaba a X y Y, donde X, las medias era 0, Y era 0, la covarianza era igual a la correlación, ¿no? Eso lo demostramos. Y las desviaciones estándar, si son 1, entonces no afectan al valor de este coeficiente. Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson va a ser igual a la correlación cuando las medias de X y Y sean 0 y la desviación estándar sean 1. Es decir, lo que se está haciendo con el coeficiente de correlación de Pearson es, de alguna manera, estandarizar la covarianza, ¿sí? Estamos estandarizando la covarianza, perdón, estamos estandarizando la correlación, ¿no?, em, con respecto a la media, ¿sí?, respecto a las medias y con respecto a la desviación estándar, de tal manera de que podamos comparar diferentes experimentos con diferentes variables aleatorias y podamos obtener una conclusión en base a este valor, que en primer lugar va a variar entre -1 y 1. Este valor de coeficiente de correlación de Pearson siempre va a estar entre -1 y 1. Esa es una primera característica. ¿De acuerdo? La forma que va a tener ese coeficiente de correlación de Pearson, si nosotros graficamos los valores de X e Y son pares ordenados, acuérdense. Entonces, cada punto, ¿no?, de la combinación del par ordenado podemos representarlo aquí en un gráfico, ¿no?, como X sub Y, Y sub J, ¿no? Y tenemos, imaginémonos aquí, digamos, muchos puntos, ¿no?, dependiendo de cada uno de los valores de X y de Y, ¿no? Cada punto es un par ordenado. Em, Aquí en este caso, cuando no se nota ninguna tendencia entre los valores de X e Y, es decir, a medida que varía X, puede aumentar o puede disminuir Y, no hay ninguna tendencia fija. Entonces, yo digo, aquí lo que va a suceder es que este coeficiente de correlación de Pearson va a ser igual a 0.
¿de acuerdo? Eh, Cuando veamos que X, Y, ¿no?, tienen esta particularidad de que en promedio, a medida que aumente X, también aumenta Y, este coeficiente de correlación de Pearson tiende a ser uno, tiende a ser uno, ¿sí? Se hace cada vez más cercano a uno. Y cuando la tendencia es al revés, es decir, a medida de que cuando los valores de X, del par ordenado X, Y, en el par ordenado X, Y, cuando X aumenta, Y disminuye, y viceversa, cuando X disminuye, ¿no?, Y aumenta, entonces eso corresponde a un caso en donde va a ir tendiendo el coeficiente de correlación de Pearson a -1. Sí, sí, preguntas. Acá estamos. Más preguntas. Esperanza de X es 4, esperanza de Y es igual a 3. Gracias. Entonces aquí es 4, aquí es 3. Aquí la covarianza va a ser 0. Ya. Esperanza de X es 4, esperanza de Y es 3. Entonces, ¿no? Ese es 4 por 3. Ya. Bien. Quisiera saber si me están siguiendo este concepto de coeficiente de correlación de Pearson. ¿Están siguiendo? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces vamos a continuar. Hemos visto entonces el concepto de correlación, de covarianza, ¿de acuerdo? Y hemos visto el concepto de coeficiente de correlación de Pearson. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación de covarianza, pero ahora en el caso discreto. Ejemplo de aplicación de covarianza para variables discretas. Entonces, nos piden, por ejemplo, hallar la covarianza de las dos variables x y para la siguiente función. Para la siguiente función, densidad conjunta. Función densidad de dos variables. O densidad conjunta le llaman. Eh, Imaginémonos, nos dan así. Nos dan este gráfico, ¿no? Y aquí es x, aquí es y. Aquí están los valores. 1, 2, 1, 2. En cada uno de estos puntos y nos dicen que es, claro, es uniforme, ¿no? Nos dicen que es uniforme. Si es uniforme, cada uno de estos pares ordenados tiene una probabilidad de un cuarto. Es un cuarto, un cuarto, un cuarto y acá un cuarto también, ¿no?
Cada uno, probabilidad de un cuarto. Entonces, si nos piden aquí, ¿no? La covarianza de x, y va a ser igual, acuérdense, utilizando la fórmula de covarianza, es cada uno de los valores de x menos su media por cada uno de los valores de y del par ordenado, y sub j. Y sub j menos su media por ponderado, ¿no? Porque estamos hallando el promedio, es decir, tenemos que multiplicarlo por el peso de cada uno, que es un cuarto. Cada par ordenado en este caso es un cuarto por el peso, o sea, la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Esa es la fórmula. Mm, Acá, para poder desarrollar, ¿no? Por supuesto, para todo i y para toda j, ¿no? Para todo par ordenado ij, x sub i, y j. Nos falta conocer la media de x y la media de y, que son constantes, ¿no? ¿Cómo hallo la media de x? Acuérdense, es la sumatoria de cada uno de los valores de x por su probabilidad de ocurrencia. Y la media de y es esa sumatoria cada uno del producto, de cada uno de los valores de y por su probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Entonces, eh, estos valores de aquí yo ya los tengo, ¿no? Estas probabilidades, yo ya las tengo. Probabilidad de x igual a 1, y igual a 1, ¿no? Es un cuarto, ¿no? Probabilidad de x igual a 1, y igual a 2, ¿no? Es un cuarto. Probabilidad de x es igual a 2, y igual a 1 es un cuarto. Probabilidad de x es igual a 2, y igual a 2 también es un cuarto, ¿no? Aquí me falta, para poder yo hallar, por ejemplo, la media de x, me falta este valor, probabilidad de x sub i, ese valor. Eh, entonces, eh, tengo que hallarlo. Por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad, ¿no? de x igual a 1? Entonces, esto sería igual a la probabilidad de x es igual a 1, y igual a 1. Es la probabilidad marginal, acuérdense, de x es igual a 1. De x, ¿no? Evaluada en x y 1. Entonces, es cuando, digamos, margino x a 1 y hago variar y en todos los posibles valores, que son 1 y 2, ¿no? Igual si quiero hallar la probabilidad de x es igual a 2, ¿no? Marginal de x en 2 es igual a la probabilidad de x es igual a 2, y igual a 1, más probabilidad de x es igual a 2, y igual a 2. Aquí, por supuesto, me va a dar un cuarto más un cuarto, ¿no? Un cuarto más un cuarto, un medio, ¿no? Y acá también me da un medio, ¿no? Igual tengo que hacer, si yo quiero hallar esta probabilidad de y sub j, ¿no? Para todo j. Es decir, tengo que hallar la probabilidad de y igual a 1, es decir, tengo que hallar la probabilidad marginal de y en 1 y la probabilidad marginal de y en 2, ¿no? La probabilidad de y igual a 1, x, perdón, vamos a ponerlo así en orden, x igual 1, y igual a 1, más probabilidad de x igual 2, y igual a 1, ¿no? Sería un medio también, ¿no? Y aquí probabilidad de x igual 1, y igual 2, más probabilidad de x igual 2, y igual a 2. Aquí es el mismo valor porque el problema es sencillo, no es uniforme la función densidad, ¿no? Pero pueden ser otros valores. Entonces yo ya tengo ya ahora sí todos los datos, ¿no? Acuérdense cuando hemos
todas las probabilidades marginales, ¿no? Marginales. Probabilidades marginales, lo que hemos hecho es simplemente poner en una tablita, ¿sí? Los valores de X, los valores de Y, ¿sí? Este era 1, 2, ¿no? 1, 2, aquí era X, ¿no? Poníamos aquí los valores de las probabilidades y íbamos marginando, ¿no? Probabilidad de X es igual a 1, significa todos los valores de X menores o iguales, perdón, en donde X se mantiene constante en 1, Y no se margina, ¿no? Y varía en todos los valores, ¿no? Por ejemplo es ese, ¿no? Este de aquí viene a ser esta, o sea, la suma de esos dos, ¿no? Por ejemplo, probabilidad de Y igual a 2 significa que estoy tomando esto, esa suma, ¿no? ¿No? Y así sucesivamente. Em, y inclusive yo la puedo graficar, por ejemplo, si me piden AY, ¿no? En este problema, AY es la función densidad marginal de X, ¿no? AY es la función densidad marginal de X. Entonces, em, ¿cómo grafico, no? Hallando otro ejemplo, ¿no? Em, yo puedo graficar la función densidad marginal. Vamos a ponerlo aquí así, enfrente. F sub x de x en dos dimensiones, porque solamente depende de x, ¿no? Y la función densidad marginal de y, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería, no? X toma dos valores nada más, y toma dos valores. Como es discreto, de hecho va a tener la forma de eh, impulsos. Y la probabilidad es la probabilidad en cada uno de ellos. Porque la probabilidad de x es igual a 1. Aquí es un medio que hemos hallado, ¿no? Es un medio. La probabilidad de que x sea igual a 2, un medio, ¿no? La probabilidad de y igual a 1, un medio. La probabilidad de y igual a 2, un medio, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, aquí hemos hallado las marginales, ¿no? Funciones de densidad marginales. De paso, ¿no? Porque no es, digamos, la pregunta, pero hemos hallado las funciones de densidad marginales, ¿no? De X y en Y. En X y Y, ¿no? Em, entonces, lo que me piden en realidad es la covarianza, ¿no? Eso es lo que me piden. Pero yo tengo todos los datos, entonces solamente me queda operar, ¿no? Entonces, la covarianza de X y va a ser igual a, ahora sí, covarianza de X y, ¿no? Es cada uno de los valores de X, 1 menos la media de X menos la media de X. ¿Cuál es la media de X aquí? Fíjense, la media de X, acuérdense, por simple inspección, la media de X va a ser el punto medio aquí, 1.5. También podemos, esta es la media de X, ¿no? Por fórmula también, ¿no? La esperanza de X, ¿no? La media de X es la sumatoria, ¿no? De X sub Y por la probabilidad de X sub Y. La media de Y es la sumatoria, ¿no? Cada uno de los valores de Y por su respectiva probabilidad, ¿no? En función de J la vamos a poner para que, bueno, se diferencie, ¿no? Y sub J, probabilidad de Y sub J, ¿no? De cada uno de los valores. Entonces, me va a dar 1.5, que es un medio, 1 por un medio, más 2 por un medio, ¿no? 1.5, que igual, ¿no? Entonces, esta es la media, ¿sí? Esa es la media, y la utilizo en la covarianza. La covarianza es 1 menos la media de X, 1.5, por, estamos en 1, 1, ¿no? Por Y menos su media, 1.5, por la probabilidad conjunta de 1, 1, ¿no?
Probabilidad conjunta de 1, 1, un cuarto. Por un cuarto. Más el otro valor, ¿no? De x, y es 1, 2, ¿no? 1, aquí vamos a poner 1, y aquí el otro valor 2, menos las medias, menos sus medias, por la probabilidad de 1, 2. Entonces aquí si es 1, aquí va a ser 2, ¿no? Menos la media, por la probabilidad conjunta de 1, 2. Probabilidad de 1, 2. Es aquí, ¿no? 1, 2. X1, Y, acá, perdón. 1, 2. Probabilidad de X1, Y2, un cuarto. Más. Y ahora sí, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, ¿no? 2, 1 y 2, 2. ¿Sí? Y al final me va a dar esta covarianza. Fíjense, 2, 1, ¿no? Estoy 2, 2, y esta covarianza, sí, si no me equivoco, les va a dar 0. Covarianza de X e Y. Sí, el hecho de que sea 0 me expresa una condición de independencia también, porque acuérdense, ¿no? Habíamos dicho que se podía simplificar la covarianza de esta manera, ¿no? Eh, Esta era la fórmula de la covarianza. Si X e Y son independientes, también habíamos dicho que la correlación de X e Y era igual al producto de las medias, ¿no? ¿Sí? Acuérdense, la correlación en sí era la esperanza del producto, ¿no? Pero cuando son independientes es igual al producto de las medias. Entonces, si yo pongo aquí covarianza de X, Y, si son independientes X, Y, esto me va a dar 0, ¿no? 0, ¿no? Entonces, expresa de alguna manera la independencia de los dos, de las dos variables, ¿no? El hecho de que la covarianza sea 0. Entonces, repito, si X e Y son independientes, entonces su covarianza es 0. Su covarianza es 0. Bien, otro ejemplo. Vamos a ver más adelante otro ejemplo. Dadas las variables aleatorias,
XY, donde les dan los siguientes datos. La media de X es 3 y la varianza de X es 2. Y además le dicen que Y es menos 6X más 22. ¿Sí? Hallar, me dicen, la correlación de X y Y. Entonces, la correlación de X y Y, X, Y, es igual a la esperanza de X por Y. Y tenemos aquí que lo podemos expresar el argumento de esta esperanza en función solo de X, porque Y es menos 6X más 22. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a esperanza de menos 6X cuadrado más 22X. El operador esperanza ingresa menos 6 esperanza de X cuadrado más 22 esperanza de X. ¿Sí? Y utilizamos aquí em, los datos del problema. Los datos del problema. Em, Aquí nos están pidiendo el valor cuadrático medio de X y aquí la media de X. Entonces, ¿qué datos tenemos? La media de X la tenemos aquí, es 3. Y para el valor cuadrático medio solamente tenemos como dato aquí la varianza. Entonces, digamos, podemos obtener, ¿sí? El valor cuadrático medio a partir de la varianza y la media. ¿Cómo así? Vamos a desarrollar aquí una expresión, una identidad que relaciona esas dos cantidades, esos dos parámetros estadísticos. La varianza, o var de X, es la esperanza de la variable menos la media todo al cuadrado, ¿no? Desarrollamos esperanza X cuadrado menos doble producto X barra más X barra todo al cuadrado. Luego de esto podemos decir, ingresamos el operador esperanza X al cuadrado menos 2 veces X barra sale y queda esperanza de X, ¿sí? Más, esta es una constante, X barra al cuadrado. Esperanza de una constante, ya lo demostramos, es la constante. Aquí me va a dar esperanza de X cuadrado menos, acuérdense, esperanza de X es X barra, menos 2 X barra al cuadrado más X barra al cuadrado. Y esto me va a dar finalmente menos, ¿no?, una esperanza de X cuadrado menos esperanza de X todo al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Menos la esperanza de X todo al cuadrado, ¿no? Un X barra todo al cuadrado. Entonces, la varianza de X está en función de, fíjense aquí ya tenemos el valor cuadrático medio y aquí tenemos la esperanza, ¿no? Entonces, valor cuadrático medio es lo que nos piden acá para poder ver la correlación, ¿no? Pero nos dan como dato del problema la varianza, que es 2. Entonces 2 es dato, 2 es dato, es igual al valor cuadrático medio, menos la media de X, que es dato del problema también, 3. 3 al cuadrado, 9, ¿no? Entonces el valor cuadrático medio me va a dar igual a 11. ¿Sí? Este es el valor cuadrático medio, el 11, ¿no? Entonces yo ya puedo desarrollar aquí. Mi correlación va a ser igual a menos 6 por 11 más 22 por 3. ¿Sí? Menos 66 más 66 me sale 0. Entonces la correlación va a ser 0.
¿sí? Esta fórmula es importante, así como se acuerdan que relacionamos la covarianza con la correlación y la media. Aquí con esta expresión, ¿no? Esto es importante, relacionamos la varianza con el valor cuadrático medio, con el valor cuadrático medio de x y la media, ¿no? Y la esperanza de x. Entonces, en algún problema en donde ustedes tengan como dato la varianza o el valor cuadrático medio, pueden relacionarlos, ¿no? Con esta relación. Em, bien, quisiera saber si me están siguiendo, por favor, confirmen. Sí, ok. Eh, sí, vamos a hallar entonces, vamos a hallar ahora otro parámetro de este mismo problema. ¿Qué pasa si les piden dentro de este mismo problema hallar la correlación de Pearson? Sí, este ρ de xy, que es la covarianza de xy dividida entre el producto de las desviaciones estándar, ¿no? Entonces, la covarianza de xy eh, la vamos a hallar utilizando el- la simplificación, digamos la identidad de esta, ¿no? Que era la correlación menos el producto de las medias, ¿no? Entonces, la correlación ya la hemos hallado acá arriba, nos dio cero, esto nos dio cero, y las medias, media de x, media de y, la media de x es 3 y la media de y sería menos 6 veces la media de x más 22, ¿no? Esa es la media de y. Menos 18 más 22 me da 4, ¿no? Entonces esto me da menos 12, ¿sí? X, la covarianza de x y me da 12. Menos 12. Menos 12 entre las desviaciones estándar de x por las desviaciones estándar de y. Entonces, la varianza, la varianza de x, si la tenemos, es 2. La desviación estándar es raíz de 2, si tenemos como dato. Raíz de, la sigma sub x es raíz de 2, ¿no? La raíz cuadrada de la varianza. Nos falta hallar la desviación estándar de y.
una desviación estándar de Y. Entonces, para hallar la desviación estándar de Y, necesitamos conocer la varianza y luego sacar la raíz cuadrada, ¿no? Entonces vamos a hallar la varianza de Y, es la esperanza de Y menos la media al cuadrado, es igual a la esperanza de Y menos la media de Y que está arriba es 4 al cuadrado, es la esperanza de Y cuadrado menos 8Y más 16. Eh, en vez de esto, mejor reemplazamos Y por X, porque los datos que tenemos en el problema son de X, no son de Y. Entonces me conviene pasar todo en función de X. ¿Sí? Tenemos la media de X, ¿no? La varianza de X. Entonces, mejor me conviene pasar Y menos 6X más 22 en función de X. ¿Sí? Todo esto al cuadrado, ¿no? Esto va a ser igual a la esperanza de menos 6X más 18. Todo esto al cuadrado. Esto me va a dar la esperanza de elevo, ¿no? Simplemente es cuestión de operar y hallar luego el resultado. Aquí ingreso 36 esperanza de x cuadrado, se el valor cuadrático medio de x, menos 12 por 18 por la esperanza de x, que también lo tenemos, más 18 al cuadrado, ¿no? Entonces todos estos datos ya los tenemos. El valor cuadrático medio de x era 11, ¿no? El valor cuadrático medio de x era 11. ¿Sí? Y aquí lo tuvimos. La media de x era 3, ¿no? Eso lo obtuvimos también por aquí. O era dato de problema, ¿no? Dato de problema. Más 18 al cuadrado. Y todo esto me da varianza de Y o sigma sub Y al cuadrado, me da 72. Entonces la desviación estándar de Y es la raíz de 72. Entonces, todo esto lo reemplazo aquí, es en raíz de 72, la desviación estándar de Y me da, me debe dar como resultado menos 1. ¿Sí? El coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, ese menos 1 significa que son inversamente proporcionales, ¿no? Es decir, aumenta X, disminuye Y, ¿no? Disminuye X, aumenta Y, ¿no? Es decir, yo puedo dibujar la relación de X y de la siguiente manera. Aumenta X, disminuye Y, ¿no? Entonces, o sea, así. Simplemente, si es X, este es Y, y los demás son pares ordenados, simplemente voy a encontrar una relación así, ¿no? Ujú. Bien, entonces hasta aquí hemos terminado los temas de eh,
de parámetros estadísticos para dos variables. Hemos visto la covarianza, hemos visto la correlación, hemos visto el coeficiente de correlación de Pearson. Vamos a ver ahora a otro tema. Vamos a entrar a otro tema que está relacionado también con el trabajo que ustedes van a realizar, en el sentido de que se les va a pedir hallar la función densidad de probabilidad de una transformación de la variable de entrada. Entonces, ese es el tema que vamos a tratar, un tema importante porque está relacionado ya con los sistemas. Función, densidad de probabilidad a la salida de un sistema. Un sistema es una transformación. Entonces, en la probabilidad a la salida de un sistema. Un sistema es una transformación de una variable de entrada. Entonces, si esta variable es aleatoria, tiene una función densidad original. Cuya entrada es una variable aleatoria. Por ejemplo, si ingresa ruido gaussiano a un sistema, la entrada es una variable que tiene una función de densidad gaussiana. ¿Cuál será la salida? Por ejemplo, si el sistema es un sistema AX más B, es decir, que multiplica la entrada por una constante y le suma otra constante. ¿Cuál será el ruido a la salida? ¿Qué características tendrá? Va a ser aleatoria también, por supuesto, pero ¿cuál será su media? ¿Cuál será su varianza? ¿Cuál será su forma? De eso es lo que se trata esta sección. Entonces, tenemos aquí, tenemos aquí, imaginémonos una entrada X, sí que es una variable aleatoria, ¿sí? Y que ingresa a un sistema o transformación, Y, que lo vamos a denotar así, Y igual a X más B. ¿Qué representa esta transformación? A la entrada X la multiplico por una constante A es una constante, y le sumo otra constante B, diferente o igual. Eh, y me va a dar como resultado otra variable aleatoria, ¿sí? Como estas variables aleatorias yo no las puedo predecir, simplemente las puedo representar por sus funciones de densidad. Y solamente conozco las funciones de densidad, es decir, qué probabilidad de ocurrencia tienen cada una de ellas, ¿no? Entonces, imaginémonos que fueran gaussianas, ¿no? Por ese ejemplo, ¿no? ¿Y cuál será? ¿No? Imaginémonos aquí, por ejemplo, una función de densidad gaussiana, ¿no? Imaginémonos, ejemplo, ¿no? Gaussiana, por ejemplo, ruido gaussiano, con media X y desviación estándar sigma sub X, ¿no? Acuérdense, son los dos únicos parámetros que se necesitan para conocer una función gaussiana, la media y la desviación estándar, porque yo la puedo expresar analíticamente en términos de esos valores. 1 entre raíz de 2pi, sigma sub X al cuadrado, ¿no? E a la menos X menos la media al cuadrado entre dos veces la varianza, ¿no? La media y la desviación estándar son los únicos parámetros que me faltan conocer para poder tener completamente esta fórmula, ¿no? Entonces, por eso es lo que representan a la función gaussiana, es su media y su desviación estándar. Y de ahí ya tengo toda la fórmula de la curva, toda la fórmula de la curva, que es una exponencial creciente y decreciente, teniendo como punto medio la media. Em, ¿Qué forma va a tener esta función a la salida, ¿no? ¿Qué forma va a tener? ¿Y cómo hallarla? Entonces, de eso se trata. ¿No? Va a ser gaussiana también. ¿Qué forma va a tener? ¿Qué media va a tener?
qué varianza va a tener o qué desviación estándar va a tener, ¿no? Entonces, en estos casos se utiliza, hay una fórmula de transformación, hay una transformación, repito, de la función densidad de entrada a función densidad a la salida, ¿sí? La fórmula es la siguiente, que se pide que ustedes conozcan y que ustedes apliquen. La fórmula es la siguiente, en general, ¿no? Para cualquier variable x, ¿no? La función densidad a la salida y va a ser, va a tener, va a seguir esa fórmula, ¿no? Es la sumatoria de la función original a la entrada del sistema x, ¿no? Evaluada en x sub i. Vamos a definir qué cosa es este x sub i, dividido entre, este sumatorio es completa, digamos, incluye a estos factores, ¿no? Dividido entre el valor absoluto de g' de x sub i. Vamos a definir qué representa cada uno de estos numeradores, denominadores. Entonces, g de x, este prima es la derivada de g de x, ¿sí? Evaluado en x sub i. Entonces, g de x, ¿qué cosa representa aquí? Es la transformación, ¿no? Del sistema. Por ejemplo, podemos decir g de x es igual a x más b, en esto, ¿no? Pues la transformación es a x más b, esa es la transformación, ese es g de x. X sub i, estos valores x sub i son los valores que resultan de despejar x en función de y. Son los valores que resultan de despejar x en función de y. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo y es igual a x más b, ¿no? Que es la transformación, yo despejo x, aquí va a haber un solo valor, ¿no? Y menos b sobre a. Si fuera cuadrático, habría dos valores. Si fuera y igual a x cuadrado más b, por ejemplo, ¿no? Aquí es uno solo, ¿no? Hay un solo valor, ¿no? Y igual a 1, por ejemplo. Aquí un solo valor. Y eso es todo. Vamos a aplicar eso a este caso, aplicando, entonces, aplicando ¿no? aplicando la fórmula de transformación de f sub x de x, ¿no? Se transforma en un f sub i de y, ¿no? Entonces, aplicando, ¿no? Ya habíamos hallado, ¿no? El g de x, que era a x más b. ¿Sí? Ahora nos falta hallar g de x sub i, ¿no? El x sub i era y menos b sobre a, ¿no? En primer lugar, acá nos piden, ¿no? Es g' de x sub i, es decir, la derivada de g de x. Tengo que hallar la derivada de g de x. La derivada de g de x aquí va a ser a, derivada con respecto a x. A. Y luego, reemplazo este valor, ¿no? Por x sub i, que es este de aquí, ¿no? Entonces, se halla la derivada, g' de x, se reemplaza por ese valor de x sub i, que este es x1, ¿no? Que hemos hallado, hay uno solo. Y fíjense ustedes, nos damos cuenta que aquí es una constante, ¿no? A es una constante. Entonces,
esta función, si es una constante, no depende del valor del argumento. Cualquiera sea el argumento, el resultado va a ser siempre la misma constante. Es decir, g' de este valor va a ser igual a A. ¿De acuerdo? No depende del argumento. Si dependiera del argumento, ahí sí yo tendría que hacer la transformación del argumento, ¿no? Poner la función del argumento, esta g' de x sub i. Vamos a ver otros ejemplos con esos casos, ¿no? Entonces ya tengo aquí el valor de g' de x sub i, lo que me piden es el, bueno, valor absoluto de g' de x sub i, que vendría a ser el valor absoluto de A, ¿de acuerdo? A es una constante, acuérdense, ¿sí? A es una constante, es la constante de la transformación, que puede ser positivo o negativo, ¿no? Em, el valor absoluto de g' de x y valor absoluto de A. ¿Sí? Y ahora sí reemplazamos, ¿no? Reemplazamos, a ver, en esta transformación, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos nosotros una sumatoria. Esta sumatoria depende de los valores que tome I, es decir, los valores de despejar X en función de Y. Entonces, en este caso, en este problema en particular, hay un solo valor. Repito, si fuera ax cuadrado, habría dos valores. Hay un solo valor. Entonces, esta sumatoria es simplemente un término, un solo término. Y entonces, ese término sería f sub x de x sub i. ¿Qué cosa es f sub x de x sub i? Es la función original, pero evaluada en el argumento x sub i. ¿Sí? La función original es esta de aquí, pero donde haya x, le pongo x sub i. Lo reemplazo por x sub i. X sub i es y menos b sobre a, ¿no? Entonces, eso ponemos aquí, ¿no? Aplicando la fórmula, ¿no? Transformación, digamos, ya reemplazando, ¿no? Reemplazando en la fórmula. Tenemos f sub y de y, va a ser igual a f sub x de x sub i, que es y menos b sobre a, entre, acuérdense, este es x sub i, entre el valor absoluto de g' de x sub i, ¿no? Aquí vamos a poner así, ¿no? F sub x, ¿no? Sobre a entre valor absoluto de a, ¿no? Eh, ¿Qué cosa es? Entonces, arriba en el numerador tenemos 1 entre raíz cuadrada de 2pi sigma sub x al cuadrado, que es una constante, a la menos es x menos la media de x, ¿no? Entonces, x lo reemplazo por este x sub i, ¿no? Y menos b sobre a menos la media de x al cuadrado sobre 2 veces sigma sub x al cuadrado, ¿no? Y abajo me falta el denominador, no se olviden, falta el denominador. Abajo debe ir el valor absoluto de A, ¿sí? Abajo es toda esta expresión. Abajo tenemos, no se olviden, poner el denominador, ¿no? Valor absoluto de A. Entonces, esto solamente me queda simplificar esa expresión. Me queda simplificar, simplificando, subir y. Este valor absoluto de A puede pasar adentro de la raíz, ¿no? Es 1 sobre raíz de, pero
pasa elevado al cuadrado. 2pi a sigma x al cuadrado, ¿no? Ingresa elevado al cuadrado. Y todo el resto, ¿no? E a la menos, ¿no? Em, Aquí puedo simplificar de la siguiente manera. Y menos b menos, todo lo multiplico por arriba, ¿no? AMX al cuadrado. El A al cuadrado pasa abajo. 2 veces A sigma sub x al cuadrado. Simplemente simplificado, ¿no? 2A sigma sub x al cuadrado. Em, ordeno esta función. 1/raíz de 2pi a sigma sub x todo al cuadrado. E a la menos y menos AMX más b. Vamos a organizarlo de esta manera. En un momento vamos a ver por qué. Sobre 2 veces a sigma sub x todo al cuadrado. Si me doy cuenta, al haber organizado esta expresión, fíjense qué cosa ha sucedido. Si yo llamo a este factor AMX más b, le llamo M sub y, y a este otro factor yo le llamo sigma sub y, a este de acá, sigma sub y. Entonces, lo que estoy viendo es que la función densidad a la salida de la transformación, esa transformación a mx más b, va a ser igual o equivalente a una expresión que corresponde a una función gaussiana en y, pero donde y vale, tiene estos parámetros, ¿no? Gaussiana en y, es gaussiana en y, pero donde la media de y va a ser igual a mx más b, y la desviación estándar de y va a ser igual a veces la desviación estándar de x. Es decir, la media, la media ha sido multiplicada por a y sumada a b. Ha habido un escalamiento de la media y un corrimiento. Y la desviación estándar ha sido escalada, ¿no? Por a. Entonces yo podría dibujar esta función densidad a la salida, ¿no? Y compararla con la entrada, ¿no? Si digamos al inicio, teníamos, ¿no? Acá la función densidad, ¿no? De x con su media y su desviación estándar. La, la salida también va a ser también va a ser gaussiana, va a tener otro ancho porque este sigma sub y va a ser igual a veces el sigma sub x, y la media va a ser veces la media original más una constante, ¿sí? Esta es la media, ¿no? Esta es la media de y. La media de y es la media original de x escalada, multiplicada por a, y trasladada, porque le estamos sumando una constante b. ¿Sí? Entonces es gaussiana, ¿no? Es gaussiana, pero con otros parámetros.
cambiado los parámetros. El ancho de la curva ha cambiado y también se ha trasladado la curva hacia otro lugar, ¿no? Dependiendo de esa transformación a mx más b. Em, sí, entonces, este, eso es lo que ocurre y esa es la manera como es que ustedes deben obtener sus resultados, ¿no? De transformaciones de una variable aleatoria. Quisiera saber si me están siguiendo en esta explicación de transformación. ¿Sí? Ok. Vamos a ver entonces otro ejercicio de transformación de función de densidad. Vamos a ver otro ejercicio por aquí. Sea una variable aleatoria uniformemente distribuida. Nos dicen en menos 5,15. Si pasa esa variable por una transformación de la siguiente manera, ¿no? Y es igual a e a la menos x sobre 5. Nos piden hallar la función densidad a la salida y la media de esa variable a la salida, ¿no? Entonces, esto yo lo puedo graficar. Ese problema lo puedo graficar. Me dicen, digamos, a la entrada es x, ¿no? La transformación es y igual e a la menos x sobre 5 y sale y, ¿no? Ambos son variables aleatorias, x, ¿no? X, y son variables aleatorias. Y se representan por su función densidad, ¿no? Y entonces me dicen x es uniforme entre menos 5 y 15. Si es uniforme entre menos 5 y 15, entonces va a tener esta forma de función. ¿No? Este es 0. ¿Sí? Aquí, por supuesto, el valor va a ser 1 sobre 20 para que dé 1 el área. ¿No? ¿Y pasa por el sistema? ¿No? Esta variable, la que pasa es la variable, ¿no? Entonces se transforma la función densidad. Em, ¿Cuál será, no? ¿Cuál será la forma y los parámetros de la función densidad de y, ¿no? A la salida, de la variable y a la salida? ¿Cómo estará distribuida? Entonces aplicamos la fórmula que nos están dando, ¿no? Nos dicen f sub y de y es la sumatoria sub i de f sub x de x sub i entre valor absoluto de g' de x sub i, ¿no? Esa es la fórmula de la transformación de la función densidad, ¿no? Y aplicamos g de x, ¿no? G de x va a ser igual a, es la transformación e a la menos x sobre 5. Derivamos g' de x, me va a dar menos un quinto e a la menos x sobre 5. Tengo que evaluar en x sub i, donde x sub i es los valores que toma x despejándolos con respecto a y. Entonces, esta es la expresión. Para bajar x, tengo que sacar el logaritmo a ambos miembros, ¿no? Logaritmo natural de e a la menos x sobre 5.
Y ahí recién puedo bajar el exponente. Logaritmo natural de y es igual a menos x sobre 5. Y aquí sí despejo x. Despejo x. X va a ser igual a menos 5 logaritmo natural de y. Y hay uno solo, entonces y es igual a 1, ¿no? Hay una solo sumando. Eh, entonces aquí ya puedo aplicar, ¿no? X sub i, ¿no? Este X sub i es donde y es igual a 1, es uno solo, es menos 5 logaritmo, ¿no? Es menos un quinto a la menos este valor, un quinto por menos 5 logaritmo natural de y, ¿no? G' de X sub i. Sí, un minuto por favor, disculpen. Sí, disculpen. Entonces, bueno, para terminar este ejercicio, les decía simplemente tenemos que reemplazar este g' de x sub i, ¿sí? Nos da menos un quinto, e a la menos un quinto por menos 5 logaritmo natural de i, me da aquí menos un quinto, e a la, el 5 se va, logaritmo natural de y, e a la logaritmo natural de y es y, entonces me da menos un quinto, menos y sobre 5, ¿sí? Ese es g' de x sub i. Como es el valor absoluto, el que me piden, entonces valor absoluto de g' de x sub i es igual a y sobre 5, ¿no? Valor absoluto de y sobre 5. Ya tengo el denominador, ¿no? El numerador, f sub x de x sub i. F sub x de x sub i es una constante, ¿no? Que va de menos 5 a 15. Menos 5 a 15 es 1 sobre 20. ¿Sí? 1 sobre 20 y x varía de menos 5 a 15. X varía menos 5 a 15. ¿Sí? Ah, entonces, como es una constante, siempre, digamos, no va a variar, así yo le, este es el valor, ¿no? De x sub i que yo tendría que incluir aquí, ¿no? F sub x de menos 5 logaritmo natural de y va a seguir siendo 1 sobre 20. Sí, va a seguir siendo 1 sobre 20. ¿Sí? Y ese va a ser el numerador, ¿no? De f sub y de y. Entonces, eh, finalmente, ¿no? Pongo aquí, ¿no? F sub y de y va a ser igual a 1 sobre 20, el numerador, dividido entre
un quinto valor absoluto de y, que es esta parte de aquí, me da 5 sobre 20, valor absoluto de y que queda abajo, ¿no? O 1 sobre 4, valor absoluto de y. Em, sí, ahora, como está en función de y, tengo que encontrar el rango de variación de y. A mí me han dado como dato de que x varía entre menos 5 y 15, ¿no? Si x es igual a menos 5, ¿cuánto va a ser y? ¿No? Entonces, aquí está, ¿no? Y es e a la menos x sobre 5, ¿no? E a la menos x sobre 5, ¿no? Sería igual a e a la 1. Y si x vale menos 15, entonces y va a ser igual a e a la menos x sobre 5. 15 sobre 5 e a la menos 3. Entonces, este va a ser el rango de y. Entonces y va a estar entre e a la menos 3 y e a la 1, ¿no? El menor siempre va antes. Y lo puedo graficar ahora, ¿no? Entonces esta función, ahora sí graficando, la grafico, varía entre e a la menos 3 y e a la 1. Aquí está y, esta es mi función f sub y de y. Y tenemos una 1 entre 4 valor absoluto de y, ¿no? Que va a tener esta forma, ¿no? Va a tener esta forma. 1 entre 4 valor absoluto de y. Sí, bueno, ya como estamos sobre la hora, ya la próxima clase terminamos. Acá ustedes deben calcular su media, ¿no? Que también es parte del problema. Utilizando la fórmula de la media, es la integral de, en este caso, e a la menos 3 a e a la menos 1, y por f sub y de y, diferencial de y, ¿no? Donde f sub y de y es este valor, ¿sí? Entre estos rangos, ¿no? Y les va a dar aquí el valor final de, si no me equivoco, es 0.667. Les debe dar ese valor. Ya ustedes lo pueden comprobarlo. Bien, entonces hasta acá nos vamos a quedar. Está este problema y vamos a continuar ya luego el día de mañana. Quisiera saber si tienen alguna pregunta final, alguna antes de despedirnos. ¿Todo conforme? Todo bien. Bien, entonces nos vemos ya el día de mañana a las 9, ¿no? Que pasen buenas tardes. Hasta luego. Hasta mañana.